Ok, tenemos el siguiente sistema, que tenemos nuestra polea mixta. Tenemos dos cuerdas, ¿no? Porque evidentemente están los bloques conectados en puntos diferentes o en extremos diferentes de la cuerda. Uno está en el cilindro de radio más grande y el otro está en el otro. Pero ya nos dicen, el ejercicio nos dice, en el sentido del movimiento ya nos dan, ya es pues, bastante trabajo el decirnos, o que nos ayudan diciendo hacia dónde se mueve, y que nuestra polea mixta tiene una masa M3 y un radio de giro R sub 0. Recordemos que el radio de giro es una cantidad que se nos da para determinar el momento de inercia de un objeto, que no, por los momentos no tenemos que pensar que es una distancia física, sino que simplemente es una cantidad R sub 0 que, pues, cuando tenemos objetos así y no queremos dar todas las dimensiones, porque al final de cuentas tendríamos que decir cuánto vale la porción, la longitud de la porción menor, la longitud de la porción mayor, etcétera. Entonces, para no dar toda esa información y que ustedes no tengan que recurrir a, a calcular ese momento de inercia, por eso se les da radio de giro. Normalmente cuando es una polea o cilindro mixto. Si es una esfera, si es un disco, si es una barra, es decir, de todas las figuras conocidas o de las que aparecen, las que tienen ustedes una tabla en su libro de texto con todos los métodos de inercia, entonces no hará falta especificar radio de giro. Únicamente, repito, eh, para poleas mixtas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas son en este caso las tensiones de las cuerdas, y la aceleración angular, evidentemente, de la polea. Tenemos que observar que el tipo de conexión que se da, o el soporte ese que tiene, pues tendría que ser algo así, ¿no? Para que pueda estar girando. Entonces, que el eje de rotación, en este caso, es el punto, o pasa por ese punto, y en todo caso, el eje de rotación pasa por el centro de masa, porque independientemente de que no sepamos las longitudes de esta porción que voy a marcar en amarillo, o no sepamos la longitud de esta porción que voy a marcar en verde y de la otra porción atrás, independientemente de eso, por la simetría de los cilindros, el eje de los cilindros o en el eje de los cilindros va a estar contenido el centro de masa. Ahora, no sabemos a qué profundidad, si va a estar en la parte amarilla, si va a estar en la parte verde, bueno, depende de las longitudes que no conocemos, pero en todo caso, ese eje va a pasar por el centro de masa. Entonces, si el movimiento del objeto 1 es hacia abajo, pues hay que ver la forma en que están conectadas. Aquí es importante pensarlo así. Si el objeto 1 se va a mover hacia abajo, es porque la velocidad o el movimiento de este punto es en esa dirección y por lo tanto el movimiento de la polea mixta, que evidentemente es de rotación, es una rotación en el sentido antihorario. Y que por el tipo de conexión, pues este punto va hacia allá y por lo tanto el objeto 1 va a subir. Ahora, ¿por qué resalto esto? Porque siempre suelo hablar de otros casos dentro del mismo ejercicio. Imaginen que tengo la conexión así. Entonces, lo primero que marcamos es cómo está girando el cuerpo rígido. Entonces, el cuerpo rígido está girando así.
Entonces yo marco las velocidades en los puntos. Si está girando así, entonces este punto se va a mover como tengo marcado en la flecha y este punto se va a mover como tengo marcado en la flecha y este punto se va a mover. Voy a marcar varios para que quede claro eso. Entonces resultará evidente que si la tengo la cuerda en este lado, pues el objeto conectado en esa cuerda va a subir, porque su dirección de movimiento debería coincidir con la dirección del movimiento del punto donde está conectado, pero que si lo coloco en este lado, el objeto va a bajar. O sea que ahí es importante dónde o cómo está enrollada la cuerda. Entonces tienen que tener cuidado, no es que vamos a decir siempre, bueno, es que tengo una polea mixta o tengo un cuerpo rígido y si un objeto baja, el otro va a subir. No, no necesariamente. Es decir, si ya esto lo coloco aquí, el objeto M2 va a bajar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro punto importante que se sigue manteniendo, recordemos que antes se decía que las cuerdas, aunque si no dice nada, se está considerando que las cuerdas tienen la misma eh, inclinación de los planos, o sea que esta cuerda es paralela al plano, aunque en el dibujo no lo parezca. Ya si me dan un ángulo, bueno, ahí sería diferente la cosa. Pero otro punto importante es que vamos a considerar, si no dice un ángulo específico, que los puntos donde las cuerdas se están conectando al objeto rígido, al cuerpo rígido, en este caso la polea mixta, pues se va a formar por el tipo de movimiento, en este caso se va a colocar perpendicular. Es decir, que en el punto donde hay contacto no habría manera de que colocara una cuerda, la cuerda quedase a un ángulo diferente de 90 por el tipo de conexión. Por ejemplo, ¿qué podría pasar? Déjenme ver. Para que alguien diga que yo coloco y que vaya, que el dibujo lo ponga así. Y que diga que tengo otra polea y tengo el objeto. O sea, que dibuje esto no va a tener sentido, porque por ejemplo, si tengo la velocidad de este punto, sé que si esto está girando así, sé que la velocidad de este punto tiene que ser en sentido. Entonces no hay forma de que la cuerda vaya a estarse o que al girar la cuerda se vaya a ver así. Lo que va a suceder es que en realidad debe quedar así. O sea que si no es una situación que está indicada por alguna cuestión particular que les dice, ok, para este problema tengan cuidado que la cuerda no queda perpendicular, entonces va a ser un dato que se debe de dar. Si no es algo que se va a considerar que ocurre por la naturaleza del movimiento de los objetos. Bueno, entonces ya hemos definido nuestros movimientos. Tenemos dos partículas. Notemos que si tengo cuerpos, objetos M1 y M2 que pueden tener una dimensión, que tienen una masa, pero si el movimiento de esos cuerpos es de traslación, los debo considerar o los puedo seguir considerando como partículas. Entonces, en realidad no hace falta decir que es un bloque que mide tanto largo, por tanto de ancho, por tanto de profundidad. No va a hacer falta. Pero en el caso del cuerpo rígido, que es un objeto en rotación y que me están dando las dimensiones de él y la masa, pues al estar en rotación y considerar las dimensiones ya no lo puedo considerar como partícula. Pero lo importante es recordar que para las partículas yo tengo que aplicar sumatoria de fuerzas. Es decir, para los objetos en general que estén en un movimiento de traslación, yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas. Para un cuerpo rígido que esté en rotación, bueno, tengo que aplicar sumatoria de torque. Entonces defino, como siempre, cuál es el sistema que se va a analizar. Entonces digamos que mi primer sistema va a ser el bloque 1, el otro va a ser el bloque 2
y el otro va a ser la polea mixta. Y la parte de hacer el diagrama de cuerpo libre, perdón, la parte de hacer el diagrama de cuerpo libre es exactamente igual a lo que se vio en el primer parcial. Entonces, vamos para el bloque 1. Entonces, en el bloque 1, es la misma historia, hay que ver qué fuerzas tenemos, la fuerza de gravedad. Tenemos una normal. Tenemos una tensión, que le voy a llamar tensión 1. Y el problema, vean que menciona que hay fricción, porque me da el coeficiente cinético. Entonces, el movimiento del objeto M1 es hacia abajo, por lo que la fuerza de fricción cinética debe ser hacia arriba. Ya saben que los ejes se deben indicar. Que debemos descomponer aquellas fuerzas que no coincidan con los ejes. Pues tengo aquí una componente M1 gravedad seno del ángulo. Solo que aquí normalmente vamos a dejar teta para el ángulo que tenga que ver con el desplazamiento angular de la polea mixta. Entonces le voy a cambiar este a beta. Sí, porque recordemos que las cantidades angulares son teta, omega y alfa. Entonces mejor dejo teta para el ángulo relacionado con las vueltas que da el objeto. Y voy a poner beta para el ángulo del plano para no generar esa confusión. Entonces puedo aplicar la sumatoria de fuerzas para el objeto 1. La sumatoria de fuerzas en el eje Y en el objeto 1 es igual a 0. Pueden tomar cualquier convención. La normal menos la componente del peso que lleva el coseno. Por lo tanto, la normal es la componente del peso que lleva el coseno. Y si para ese objeto hago sumatoria de fuerzas en X, eso es igual a la masa del objeto por la aceleración y tengo que tomar positivas las fuerzas que vayan en el sentido del movimiento. Sería entonces M1 gravedad, seno de beta, menos la tensión, menos la fuerza de fricción cinética es igual a M1 por A. Claro, sabemos que la fuerza de fricción cinética es el mu cinético por la normal y ya sabemos cuánto es la normal. Entonces nos va a quedar M1 gravedad seno de beta menos tensión menos mu sub k, tensión 1, ¿verdad? Mu sub k M1 gravedad coseno de beta igual a M1 por A1. Aquí es lo usual. Es decir, es básicamente la misma historia del primer parcial. Si vamos al objeto 2, que es la otra partícula, voy a ver si puedo dejar esto abajo. Entonces, en el objeto 2, lo que tenemos es el bloque, está la tensión de esa cuerda que le llamo tensión 2 y está la fuerza de gravedad.
el movimiento del objeto 2 es hacia arriba. Indico los ejes, en este caso, que van a ser estos. Y lo que digo, bueno, sumatoria de fuerzas en X, en Y, como lo llamé Y, el vertical es igual a la masa 2 por la aceleración del objeto 2 y debo considerar positivas las fuerzas que vayan en el sentido del movimiento. Es decir, tensión 2 menos M2 gravedad igual a M2 por A2. Entonces tengo dos ecuaciones ya. Notemos que tengo tres incógnitas, o cuatro incógnitas más bien, porque no conozco tensión 1, ni tensión 2, ni aceleración 1, ni aceleración 2. Bueno, ya que esto básicamente es seguir la misma idea del primer parcial. Vamos ahora al cuerpo rígido, que sí es la diferencia ahora, el objeto M3. Claro, mencioné, creo que lo dije en la cosa anterior, que si bien es cierto, es un objeto que lo dibujé tridimensional, en el diagrama de cuerpo libre no hace falta. Sino recordarnos que si tengo un punto, o sea, si está marcado en el dibujo un punto que la cuerda toca al objeto, entonces la fuerza de tensión asociada a esa cuerda tiene que pasar por ese punto. Y que en el caso de la cuerda de arriba, en el caso de la cuerda de arriba, pues notemos que es la que he llamado tensión 1 y que la cuerda que está más a la derecha le he llamado tensión 2. Y las direcciones tendría entonces la tensión 1, tendría la tensión 2, la fuerza de gravedad tiene que dibujarse pasando por el centro de masa, y recordemos que la fuerza de gravedad es vertical hacia abajo. Y como tenemos ese soporte que está en verde, que para poderlo aislar el sistema, también se debe hacer un corte. Y le puedo llamar a esa una tensión 3 o le puedo llamar una fuerza de soporte. En realidad el soporte está a cierto ángulo, pero la línea de acción también pasa por ese eje que pasa por el centro de masa. Entonces le voy a llamar una tensión 3, pero recordemos que la tensión 3 está asociada al soporte. En este caso, voy a definir un punto dentro de mi objeto. Lo que estoy diciendo es que al colocar ese punto B, que el eje de rotación pasa por ahí, ¿no? Entonces, cuando hago referencia a ese punto P, es que le estoy diciendo que el eje de rotación pasa por ahí y que evidentemente el eje de rotación pasa por el centro de masa. O sea que en este caso, el eje de rotación del objeto coincide con el eje que pasa por el centro de masa. Entonces, cuando planteamos la ley de Newton en rotación, la sumatoria de torques en un punto específico es igual al momento de inercia en ese punto por alfa. Recordemos que esta ecuación funciona únicamente, bueno, no únicamente, los dos casos que son los que comúnmente se van a analizar, cuando ese punto es o el centro de masa o el centro de rotación. Y haciendo referencia, repito, cuando hago el torque en un punto, me refiero a que el eje de rotación pasa por ese punto. Entonces,
Esos ejes tienen que ser el eje de rotación o el eje que pasa por el centro de masa para que esto sea cierto. Entonces, en este caso, como es el mismo eje, pues solo tengo una opción y debo colocar el punto P. Ahora, si le quieren llamar Q, si le quieren llamar centro de CM, de centro de masa, como quieran llamar a ese punto, repito, el eje que pasa por ese punto, es irrelevante mientras ustedes lo incluyan en su diagrama. Porque ahora me ponen, voy a sumar torques en el punto tal y no dicen en qué punto es. O sea, el profesor en clase, en cada problema que ha hecho, está marcando en el diagrama el punto, está indicando que está sumando torques en ese punto y está diciendo que le exige que se haga así. Entonces no puede haber algún comentario que me digan es que no sabía o que no me di cuenta. Si no ven los videos, pues evidentemente no se van a dar cuenta. Pero ya especificado eso, recordemos que el sentido de rotación del objeto es así, o lo pueden marcar ahí. Lo van a marcar en cualquier lugar, en realidad no, solo es para recordar cuál es la dirección. Entonces yo debo tomar positivos en los torques de las fuerzas que produzcan una rotación igual a la rotación del objeto. Entonces debo tomar positivos los torques de las fuerzas que produzcan un giro, en este caso antihorario, con respecto al punto P. Entonces, tenemos 4 fuerzas. Recordemos que aunque el objeto está visto de forma bidimensional, yo tengo que el eje de rotación es este, y que la fuerza del soporte, independientemente cómo la dibujé, la fuerza del soporte pasa por el eje y que independientemente cómo lo dibujé, también la fuerza de gravedad pasan. Entonces, cuando yo suelo decir que el peso pasa por P, la tensión pasa por P, me refiero a P como que el eje de rotación pasa ahí, o si lo quieren decir así, me refiero como P el eje de rotación. Entonces, si yo estoy calculando el momento de torsión con respecto a ese eje y hay una fuerza cuya línea de acción pasa por ese eje, entonces el torque de esa fuerza con respecto a ese eje va a ser cero. O sea que el torque de la tensión 3 con respecto al eje que pasa por P y el torque del peso con respecto al eje que pasa por P van a ser cero. Ahora, ¿por qué es importante especificar el eje? Bueno, porque si yo calculo el torque neto en otro eje, diferente al eje de rotación, entonces ya la tensión 3, su torque no tendrá por qué cero, ni tampoco va a ser cero el torque del peso. Entonces depende, en todo caso, del eje de rotación. Pero volviendo acá, tenemos entonces que únicamente 2 fuerzas van a tener un torque diferente de cero con respecto al punto P. Ese caso es la tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda 2. Recordemos que, voy a hacer un poco más grande esto, recordemos que para calcular el momento de torsión y el torque requiero lo que es la magnitud de la fuerza, el brazo de palanca. Como en este caso tenemos todas las fuerzas y las distancias en el mismo plano, la sumatoria de torques o todos los torques van en una sola dirección, que es la dirección de un eje perpendicular a la pantalla. Es decir, o entra o sale. Entonces, por esa razón, aunque esté sumando vectores, como son vectores que tienen una sola componente, omito el uso de los versores I, J o K. Pero que el brazo de palanca es la distancia medida desde el eje de rotación, o sea, el brazo de palanca lo mido desde P,
y que tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. En estos casos, en algunos casos tengo que prolongar la fuerza, pero aquí es evidente que un brazo de palanca es el radio interior A y el otro es el brazo de palanca B, es B. Y ahora tengo que ver, o sea que los torques serían tensión 1, uno es tensión 1 por B, el otro es tensión 2 por A, y lo que tengo que ver es el signo, ¿no? Entonces recordemos que el torque va a ser positivo si produce la fuerza en el eje P una rotación igual a la del movimiento del objeto. Entonces, esto es como decir, como que atornillemos en el eje en P el círculo, que coloquemos un hilo en donde está conectada la cuerda, donde hace contacto la cuerda con el disco, conectemos ese hilo y nosotros tiremos de esa cuerda. Entonces, si tiran de la cuerda, lo que van a ver es que el objeto se va a mover en este sentido. En cambio, si lo que hacen es colocar la cuerda en el punto donde está la tensión y tiran de la cuerda, entonces lo que van a ver es que se mueven en el otro sentido. Entonces, el torque de la tensión 1 va a ser positivo, mientras que el torque de la tensión 2 va a ser negativo. Y ya coloco los signos, ¿no? Positivo, tensión 1 por B, menos positivo, negativo, tensión 2 por A. Igual, solo déjeme confirmar que los radios eran A y B. Sí. A veces se le suele poner R1 o R2, pero da igual. Bueno, luego el momento de inercia del cuerpo rígido. Recordemos que al final de cuentas el eje de rotación es igual a un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, en este caso, esto sería igual a la inercia en el centro de masa de ese objeto. Entonces, como nos dan el radio de giro, justo para eso, el momento de inercia en el centro de masa de un objeto para el cual conozco su radio de giro es la masa del objeto por el radio de giro al cuadrado. Hay que tener cuidado en lo siguiente. Si me dan el radio de giro, yo sé que el momento de inercia en el centro de masa es igual a la masa por radio de giro cuadrado. Y nada más ese. En ese sentido, que si el objeto está girando o necesitamos el momento de inercia en un eje diferente al eje que pasa por el centro de masa, entonces se va a tener que usar el teorema de Steiner o de los ejes paralelos para poder calcular ese momento de inercia a partir de este. Entonces, en algunos casos hay que agregar el teorema de Steiner, pero en este caso no. Bueno, tenemos entonces la tercera ecuación, pero metimos una variable más, metimos alfa ahora, entonces tenemos 3 ecuaciones y 5 incógnitas. Me faltan 2 ecuaciones entonces. Ok. Esas ecuaciones van a ser las relaciones que tengamos con las cantidades lineales, es decir, las aceleraciones, rapideces y desplazamientos de los puntos y la cantidad angular del objeto. La situación, lo mencioné en el video anterior, en la clase pasada, que lo que vamos a ver, o que la relación para que tienen las aceleraciones de las partículas con la aceleración angular, se debe determinar a partir de las aceleraciones tangenciales en los puntos donde
las cuerdas tocan al cuerpo rígido. En ese sentido, la aceleración que tiene en ese punto es la misma del bloque y que la aceleración de ese punto, voy a llamarle por ejemplo A1, es la distancia que hay desde el eje de rotación multiplicada por alfa. Entonces sería B por alfa. Si quiero la rapidez de ese punto, es la misma historia, sería B por omega. Si quiero el desplazamiento de ese punto, sería B por teta. Y ves la distancia que hay desde el eje de rotación a ese punto. Si quiero ahora las velocidades, la rapidez, la aceleración en el punto donde se conecta la otra cuerda, pues esa velocidad, aceleración y desplazamiento son, le voy a poner S2, B2, A2, son iguales a la distancia desde el eje de rotación hasta ese punto, multiplicada por teta, omega y alfa. O sea que es básicamente agarrar teta, omega y alfa, que son las cantidades angulares del cuerpo rígido en rotación, y multiplicar por la distancia que hay, siempre medida desde el eje de rotación. En este caso sería el radio que he llamado A. Y vean que esto me permite, aunque de repente solo voy a utilizar esta ecuación y esta ecuación, pero me permiten relacionar las aceleraciones de las partículas con la aceleración angular del cuerpo rígido. Y podemos observar que como B es diferente de A, entonces la aceleración de la partícula 1 no es igual a la aceleración de la partícula 2, porque están las cuerdas tocando a la polea mixta en puntos diferentes, a una distancia diferente. Pero, por ejemplo, si yo quisiera la información de este punto, por ejemplo, o de este punto, pues solo tengo que ver a qué distancia está. Pero como están a la misma distancia, todos estos puntos están a la misma distancia, entonces todos esos puntos van a tener el mismo desplazamiento angular, la misma rapidez y la misma aceleración tangencial. Pero esto ya me da las otras dos ecuaciones que se necesitan, porque en el problema lo vamos a trabajar en variables, y nuestra respuesta debe quedar en función de todas las variables que inicialmente tiene el ejercicio. El mu, M1, M2, beta, A y B, M3, RC. Si nos dan los números, pues simplemente reemplazamos. Ok, tengo mis tres ecuaciones, que son estas. Lo único que tengo que hacer es agregar y cambiar directamente, decir, bueno, A1 es B por alfa, decir A2 es A por alfa, y ya paso de un sistema 5x5 a un sistema 3x3. Ok, la primera ecuación la voy a volver a escribir acá. Es M1 gravedad seno de beta menos tensión 1 menos mu sub k M1 gravedad coseno de beta igual a M1 B por alfa, que recordemos que esta es la aceleración 1. La otra ecuación es T2 menos M2 gravedad igual a M2 por A por alfa, y A por alfa es la aceleración 2. Y la otra ecuación era tensión 2 por B menos tensión 1. Espérenme, creo que las puse al revés. Sí, tensión 1 por B
menos tensión 2 por A igual a la masa 3 por el radio de giro al cuadrado alfa. Entonces, tengo un sistema de 3 por 3. Pueden usar el método que ustedes quieran para resolver. En este caso, pues podemos seguir utilizando el método de eliminación. Pero notemos que para hacer eliminación, si solo la sumo, no puedo eliminar porque la tensión 1 y la tensión 2 están multiplicadas por un B y un A. Pero eso lo puedo arreglar, ¿no? Simplemente multiplico mi ecuación 1, todos los términos, los multiplico por B. Con eso no afecto la ecuación. Y todos los términos de la ecuación 2 los multiplico por A. Y ahora si hacemos la suma, pues sí se van a eliminar. Es decir, el T1B se elimina con este, el T2 se elimina con este. Y me queda del lado derecho, me quedaría, vamos a ver, M1 gravedad B seno de beta menos mu M1 gravedad B coseno de beta menos M2 gravedad por A. Bueno, lo voy a poner así. M2 gravedad por A igual. Y del lado derecho, lo que puedo tomar como factor común es el alfa. Entonces me queda alfa que multiplica A. En el primero me quedaría M1 B cuadrado. En el otro me quedaría M2 A al cuadrado. Y en el último me quedaría M3 radio de giro al cuadrado. Entonces ya ahí puedo despejar alfa. Pueden, si lo desean, hacer algún tipo de agrupación. Ya tendrían una expresión para la aceleración angular en este caso. Claro, evidentemente nos piden las tensiones, pero si ya conocemos alfa, si alfa es conocido, entonces ya se va a poder despejar de esta ecuación la tensión 1, y si alfa es conocido, pues se va a poder despejar la tensión 2 en esta ecuación o en cualquier otra. Ya conociendo alfa, se va a poder despejar un montón de cosas, pero evidentemente como la expresión de alfa es extensa porque estamos trabajando en variables, al despejar, al calcular T1 y T2, va a quedar también una expresión extensa, pero que no es algo complejo, puesto que únicamente es reemplazar lo que vale alfa y despejar. Eso es algo que se los dejo a que lo hagan ustedes. Ya con alfa, lo de restante, el calcular tensión 1, tensión 2, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, quiero hacer otro problema que sea algo corto.
Sí, sí. Sí, recuerden que bueno, según el libro era, vamos a ver, los capítulos siempre no recuerdo el orden que tienen porque no sé la edición, pero sería, si no me equivoco, el 10, parte del 11 y el 12. Es que recuerden que solo vamos a hacer una prueba. De esta parte eran dos pruebas antes, la primera y la de fluidos, pero solo vamos a hacer una, porque fluidos es un contenido que no se va a evaluar. ¿Cómo así? Pero el del laboratorio, ¿a qué hora es? ¿A la misma hora? Pero la prueba es la prueba es a la hora de la clase, como todas las pruebas. Sí. Ahora, mover no se puede, porque es que recuerden que hasta hacerla un día del examen, en realidad no lo veo práctico, porque ese día prefiero que hagan consulta. Recuerden que las pruebas se ponen los días donde no hay videoconferencia. Bueno, así rápidamente. Lo que tenemos en este ejercicio es un cuerpo rígido. Podría ser una esfera, podría ser un cilindro, visto de lado como que no hay mucha diferencia, pero el problema tendría que decir. Digamos que es una esfera y esa esfera, vamos a decir que rueda sin resbalar. Y que es evidente que por el tipo de conexión, como tenemos un objeto eh, colgado, pues el cuerpo rígido va a girar, bueno, en realidad alrededor de este punto. Voy a poner P y ese P recordemos que es el centro instantáneo de rotación. Pero que el problema diga que rueda sin resbalar, lo que está diciendo es que es un movimiento de rodadura pura. Puede decir rueda sin resbalar o puede decir rueda sin deslizar. Entonces, lo que podemos notar es que debemos utilizar o recordar todas las características del movimiento de rodadura pura. Y que si yo quiero calcular la velocidad de un punto en específico, pues esa velocidad o desplazamiento o aceleración, todas esas cantidades, yo las puedo obtener midiendo la distancia del punto de interés hasta el centro instantáneo de rotación. Entonces, en este caso, si yo quisiera una velocidad en un punto arriba, yo tendría que medirlo desde acá. En general así va a ser, porque vemos en el problema anterior, como el objeto estaba girando a través del centro,
Entonces, desde ahí se medían las distancias para ver cuánto era la velocidad de los puntos, o la aceleración de los puntos, o el desplazamiento de los puntos. Pero entonces aquí se tiene que medir desde el punto P. Y nuevamente, si digo punto, me refiero a que el eje de rotación pasa por ahí. Ok, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, del cuerpo rígido, que eso es lo que quiero resaltar, en todo caso tendríamos la tensión de una cuerda, voy a llamar T. Tendríamos que, como es una esfera, a cierta profundidad de la esfera, pues va a estar el peso pasando por el centro de masa de la esfera, que como hay un contacto entre la esfera y el piso, tendríamos una fuerza normal. En el caso de la esfera, la fuerza normal es perpendicular a la superficie tangente en ese punto, que en este caso es horizontal, entonces por eso queda hacia arriba. Pero falta una fuerza. ¿Cuál sería? Ajá. No, la normal ya la puse, ahí está. Ya marqué la tensión, ya marqué el peso, ya marqué la normal. Falta una fuerza. Vamos a ver cuál. Bueno, hay que revisar otra vez el video de rodadura pura. En un movimiento de rodadura pura, ya dijimos que rueda sin resbalar, perdón, o rueda sin deslizar, pero que quizás que eso va a ocurrir únicamente si hay fricción entre nuestro cuerpo rígido y la superficie por la cual se está moviendo. O sea, que diga que hay rodadura pura, nos está diciendo que hay fricción. Si no hay fuerza de fricción, eh, no podría haber rodadura pura. Pensemos en que es la llanta del carro sobre una superficie lodosa, es decir, que no hay fricción y todo lo demás. Empiezan a mover la llanta va a estar girando y girando y nunca va a avanzar. No va a rodar sin resbalar. O sea, el movimiento de un automóvil, de una motocicleta, las llantas es un movimiento de rodadura pura y se da evidentemente porque hay fricción. Ahora, esa fricción no tiene por qué ser la fuerza de fricción, que por cierto es una fuerza de fricción estática, no tiene que ser la fuerza de fricción máxima. Podría darse un caso, o sea, ¿cuál sería el equivalente aquí de decir movimiento inminente? Aquí movimiento inminente sería decir que está a punto de deslizar, por ejemplo. Hay un movimiento de rodadura pura, pero que está a punto de deslizar. Deslizar se refiere a que ya no va a girar, sino que se va a mover en traslación. ¿Sí? Entonces, normalmente el problema decía que hay rugosidad o de repente hablaban de los mus, pero aquí si es rodadura pura hay una fuerza de fricción que actúa justamente en ese punto de contacto, que es una fuerza estática, pero que no necesariamente va a ser igual a la máxima. Entonces la voy a dibujar. Ahora, esta fuerza de fricción hay que tener cuidado que se comporta un tanto diferente. Aquí vamos a escribirla hacia apuntando a la izquierda porque evidentemente el objeto está girando, según mencioné, en este sentido.
Voy a poner esto mejor acá al lado, así. Pero esa fuerza de fricción en algunos casos va a moverse a colocarse en un sentido y a otros colocarse en otro. Ya vamos a ver varios ejemplos, pero que a la larga esa fuerza de fricción, que por ejemplo, si estuviéramos hablando de un método energético, recordemos que en un método de energía tengo que incluir el trabajo de esa fricción, pero el trabajo de la fricción de rodadura pura es cero. Que al final de cuentas esa fricción no efectúa trabajo. Pero debo incluirlo en el diagrama cuerpo libre, es decir, que de repente vamos a darnos cuenta, ya con esto termino, que como yo voy a hacer sumatoria de torques en P, resulta claro que tanto la normal, que el peso y que la fuerza de fricción, en los tres casos, sus líneas de acción pasan por el eje de rotación. Entonces, el torque en el punto P van a ser cero. Y evidentemente, si el torque de una fuerza es cero, esa fuerza no va a aparecer en la ecuación porque su torque es cero. Pero una cosa es que el torque sea cero a que la fuerza sea cero. Entonces, ni me va a aparecer, si yo planteo sumatoria de torques en el punto P, no va a aparecer en mi ecuación ni la normal, ni la fuerza de fricción, ni el peso. No aparecen en la ecuación tomando torques en el punto P. Pero no quiere decir que las fuerzas sean cero. Entonces, a lo que voy es que si no me aparecen en mi ecuación, pues en realidad quiere decir que no las voy a ocupar. Al menos que me las pregunten, y eso tienen que tener cuidado con esa parte. Pero que un estudiante diga, es que no voy a dibujar la fricción, no voy a dibujar la normal, porque al final de cuentas no van a aparecer en la ecuación. Ahí tienen que tener cuidado. Una cosa es que no aparezcan en la ecuación, pero algún efecto tienen. Y como el diagrama de cuerpo libre tiene puntaje, entonces se deben incluir. Bueno, este se lo voy a subir más tarde resuelto. La pregunta es directamente, ¿cuál es la aceleración angular de la esfera? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, este fin de semana voy a procurar subirles todos los ejemplos que faltan para que la semana más bien se dediquen a hacer consultas, cosa que no han hecho en todo el periodo porque solo han estado preguntando como 2 personas, ejercicios que han estado haciendo y todo lo demás. Pero igual, voy a procurar que entre sábado y domingo subirles todos los ejemplos restantes de esto para que la semana siguiente solo sean consultas. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes.